Mi nombre es Arlet Iguarán Palmar y el día de hoy estaré hablando sobre el libro Tercera de Juan. Estaré dando respuesta a unas preguntas y la primera se refiere al autor. El autor es el apóstol Juan, que es el mismo autor de la primera, segunda y ahora tercera epístola. Entonces, lo podemos evidenciar en el versículo 1, donde se describe como el anciano. Él lo expresa y nosotros nos podemos dar cuenta que era una persona de edad avanzada, que su autoridad y estatus de testigo ocular se dio durante el periodo del cristianismo, cuando estaba involucrado en el ministerio de Jesús. Y eso también lo evidenciamos en segunda de Juan 2:1. La otra pregunta sería la fecha aproximada de redacción. Pues esta probablemente se escribió en el año 80 al 95 después de Cristo. No se sabe exactamente cuándo ni dónde se escribió Tercera de Juan, pero se comenta, dentro de muchos textos se habla de que la tradición era de larga permanencia y posiblemente haya sido en Éfeso. La tercera pregunta es una breve descripción de los destinatarios. Pues Tercera de Juan fue uno de los 5 libros del Nuevo Testamento escrito por el mismo apóstol Juan, entre los que se encuentran los que mencioné, primera, segunda y tercera, y finalmente Apocalipsis. Esta es la última carta del Nuevo Testamento, y referenciándonos a Tercera de Juan, podemos decir que esta iba dirigida al anciano Gayo. Es un creyente que era un líder de la iglesia primitiva y de quien no sabemos nada, y lo encontramos en el capítulo 1:1. ¿Cómo podemos evidenciar el liderazgo en esta epístola? Pues el líder principal o el ejemplo principal era Gayo. Es el que es presentado, el que encarna la esencia de un verdadero líder. Y la otra parte es la crítica a Diótrefes. Era la contraposición de lo que hacía Gayo. Pero la epístola invita a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo en el contexto de nuestra iglesia. El liderazgo cristiano, según el mensaje de este libro, no debe solamente centrarse en la exaltación personal o el beneficio en el ejercicio para uno de manera personal o para uno propiamente, sino en la promoción de la unidad, la colaboración y el crecimiento espiritual de toda una iglesia. La esencia se demuestra imitando el ejemplo de Cristo, siendo servidor de muchos siervos y actuando con humildad y amor, como lo demostró el Señor. En resumen, Juan desarrolla el tema del liderazgo y nos muestra un modelo a seguir en cuanto al servicio, la humildad y la cooperación que fue demostrada por Gayo. Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Retavista. Hoy voy a estar hablándoles de la epístola de San Judas, apóstol, conocido como Judas Tadeo, uno de los discípulos de Jesús, y se distingue como Judas Tadeo porque había otro Judas. Recordemos que el otro Judas, quien era llamado el Iscariote, quien fue el que entregó al Señor Jesucristo a los soldados romanos para ser crucificado. Este Judas, hermano de Jacobo y por lo tanto hermanos biológicos,
también de Jesús, hace una breve carta, una carta muy corta realmente, en donde aproximadamente fue escrita en el año entre el 67 y el 80. Posiblemente para esta fecha ya el apóstol Pedro y el apóstol Pablo ya no estuvieran, posiblemente. Eh, en donde tampoco aparecen personajes con nombres, pero sí da una distinción a qué público es enviada esta epístola, y le habla en el versículo 1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, le estaba enviando esta carta a aquellas personas que perseveraban en la fe, que habían creído en la doctrina de Jesús y que seguían perseverando en esta creencia. Sin embargo, adelanta la epístola y entra en materia para advertir de algo muy fuerte que está sucediendo, y deja claro que hay personas que encubiertamente están apareciendo allí entre los hermanos con una intención de desviar la doctrina, de hacer daño, contra los cuales habla con severidad, poniéndolos como ejemplo o asemejándolos al pueblo de Israel que murmuró en el desierto, asemejándolos a Caín, que son malos, que andan en la doctrina, andan en los caminos de Caín, asemejándolo a los ángeles caídos que perdieron su dignidad, y también hablando sobre ellos, para que estos hermanos que han creído no sean compasivos con ellos, sino que los alejen, los distancien, los saquen, los separen de ahí, porque les advierte inclusive que contiendan con ellos con severidad para no ser recibidos más como hermanos, sino alejarlos. Para ello, el apóstol Judas presenta una apología de la fe, una defensa que de manera teológica y de manera doctrinal presenta para defender la fe en Jesucristo, quien es realmente, quien es la que sustenta a los santos, al pueblo de Dios. Para ello advierte, deja algunas características que indican de qué manera proceden. Bueno, mi hermano, Dios les bendiga. Pastor Fabián. Mi nombre es Iván Ávila. Y la pregunta a la epístola: ¿qué aporte significativo brinda la epístola de Judas al cristiano del siglo XXI? Gloria a Dios. La epístola de Judas, a pesar de su brevedad, es una carta de gran profundidad teológica y una advertencia vital para los cristianos en cualquier época, especialmente en el siglo XXI. En un mundo donde la verdad es relativizada y donde la apostasía amenaza la fe de muchos, el mensaje de Judas cobra una relevancia innegable. Su contenido exhorta a la iglesia a permanecer firme en la fe, resistir la influencia de los falsos maestros y confiar en la gracia de Dios
para la perseverancia a través de esta carta. Se nos recuerda la necesidad de una vida santa, de la vigilancia espiritual y la confianza en el poder de Dios para guardarnos hasta el final. Número 1. Un llamado al contender por la fe. Uno de los principales aportes de Judas, que abusan la gracia de Dios para justificar su pecado y rechazan la autoridad de Cristo. En el siglo XXI, esta advertencia es más necesaria que nunca, pues abundan los falsos predicadores que proclaman un evangelio distorsionado, enfocado en el materialismo y hedonismo, en lugar de santidad y la obediencia a Dios. Bueno, eso es lo que quería aportar en esto. Que Dios les bendiga a todos.